Dicen que el que escucha consejos llega viejo. Echar gasolina. El problema es que casi nunca los escuchamos. Esto le está sonando algo. Así siento que suena, pero si no me devuelvo. Y precisamente este día lo iba a comprobar. Buenos días. Arrancamos este video de esta manera, y cuando está de esta manera la moto, es que sabemos que nos vamos otra vez de ruta. Acá en Barranquilla estuvimos unos días organizando lo de siempre: información y editar. Hay que parar para poder editar, para poder gestionar la información. Me toca que editar a mí mismo los videos, me toca que gestionar la información y es un poco pesado. Sensación térmica, mucho bochorno. Barranquilla hace bastante bochorno. Bueno, pero fue una buena parada. Conocimos al parcero Mario, conocimos a Daniela, conocimos también a Cristian León, que es el parcero de Comeback, que nos ayudó con este chicharrón que teníamos del piñón de ataque. Por acá tengo unas pastillitas de frenos que me mandó Juan de Moto F Caldas, Juan Mecánico. Entonces, bueno, vamos a organizar, vamos para la ciudad de Cartagena. Estamos muy cerca, pero con algo muy importante, y es que yo no conozco Cartagena. Sí, señores, vivo en Colombia y no conozco Cartagena, y en la ruta les voy a ir contando de pronto el por qué no y por qué es tan importante entonces para mí esta ruta. Entonces, parceros, con esta muchacha cargada iniciamos este hermoso video. Ya despidiéndome de mi amigo Mario, lógicamente contándonos cosas y agradeciéndole por su gran hospitalidad a él y a Daniela, pues Mario me hizo un comentario y me dijo: Mauro, pilas, no se te olvide la recomendación que te dieron en el taller. Pilas, no te arriesgues, porque él te lo recomendó mucho. Y yo evidentemente le dije: claro que sí, Mario, claro que sí, eso no se me va a olvidar para nada. Dentro de mi mente, lógicamente, estaba que no se me olvidaría. Qué chimba conocer gente nueva, qué chimba conocer una ciudad nueva. Vamos entonces para Cartagena, estamos muy cerca, 120 kilómetros de distancia. Todavía no he gestionado el tema del hostal, el tema del hospedaje. Lo que pasa, yo iba a salir mañana, pero me resultó un asunto bien importante en Cartagena. Entonces tengo que aprovechar. Entonces, los datos de siempre, parceros. Dice que estamos a 120 kilómetros ya desde donde yo estoy acá. 1 hora y 49 de recorrido según Waze. Hora de llegada 1 y 3 de la tarde. Pero si pienso parar antes, tengo que echar gasolina. Quiero revisar cositas de la moto. Cositas extrañas que estaban sonándole a la moto. No era un sonido como normalmente puede llegar a sonar una cadena solamente. No, sencillamente sonaba un golpe de metal bastante fuerte. Y ese claramente, cuando no somos grandes conocedores de mecánica o lo que sabemos es muy básico, claro, cualquier cosa nos asusta. Y acá mi mente intentaba recordar aquella advertencia. ¿Será que me dijeron algo? ¿A mí qué fue lo que se me olvidó? Yo siento que a mí alguien me advirtió algo, pero no me acuerdo. Es más, yo recuerdo que antes de salir de la ciudad tenía que hacer algo que era importante, algo que ya me lo había recomendado incluso Mario antes de salir de la casa. Pero como decía mi abuelo, les entra por un oído y les sale por el otro. Esto le está sonando algo. Siento como cuando uno le colocaba el vasito el vaso a la bicicleta, que sonaba. Así siento que suena. No, ¿qué hago? Voy a parar a mirar un momentico a ver, porque si no me devuelvo. Me devuelvo y me voy para donde la gente de Comeback. Porque si de pronto está la posibilidad que de pronto sea la cadena, y no es que me vaya para donde la gente de Comeback a hacer un reclamo, para nada. Me voy a pedirles ayuda, a pedirles un pequeño auxilio. Y claro, ya en el problema me acordé de la recomendación. Tenía que pasar por el taller de Comeback antes de viajar para tensionar la cadena.
ya que cuando yo estuve allá no tenía mi equipaje y con el equipaje cambia mucho el peso de la moto. Yo siento que algo está pegando. Colocar allí más adelante. Pero definitivamente estaba pegando y estaba sonando algo que no solamente era la cadena. Acá más adelante hay un poquito más de berma. A ver qué está pasando. Y vuelve y juega. Cuando no sabes mucho de mecánica, cualquier sonido lo interpretas como algo muy grave. A ver qué está pasando, ¿ah? Me voy para comeback. Hay algo raro. Siento que hay algo que no debería estar sonando así ni sonando así, pero bueno. No me extraña que sea un descuido mío. Entonces para comeback, señores, porque no quiero coger carretera así. Entonces voy a ir donde el parcero de Cristian León en comeback, que él me dijo que antes de que saliera de viaje o el día, que sería bueno que le llevara la moto para él evaluar muy bien el tema de la tensión de la cadena y estas cosas. Acá se las llevo porque yo sé que allá también voy a la fija. Estamos muy cerca, yo creo que ya nos vemos donde el parcero Cristian. Y como dicen por ahí, el perezoso trabaja doble. Bueno, por acá, ya donde el parcero de comeback. Vamos a revisar acá a ver qué es lo que tiene esta vuelta por acá. Dice que la cadena puede estar como muy tensionada. Entonces miremos a ver si es que ya le va a pegar la revisadita. Seguramente, ¿no? Parce, pues yo estoy seguro que no es solamente la cadena. Eso es como metal con metal que uno puede interpretar desde lo más simple hasta que el motor va a sacar la mano. Como todo buen optimista. Bueno, hola por acá a ver. Vamos a ver entonces, que van a mirar acá, él me dice que de pronto la cadena o está muy suelta, está muy tensionada. Bueno, ellos son los que saben cómo es la vuelta por acá. Vete pues, papá. ¿Bien o qué? Entonces, bueno, a revisarle a ver. Ya, que está acá completica, cargadita y ya sabemos bien el peso. Entonces, de pronto, ¿qué es lo que creemos? Que el gato está pegando contra la cadena. No, no está. Eso. Cuidado acá. Está pegando aquí. Ya. Despégale. Ahí le están pegando la revisadita acá. Parce en comeback. Hacen ese ajuste. Yo mientras tanto robo acá airecito acondicionado. Ya para seguir. Lo importante es uno sentir que está seguro, pero yo sí quiero decir una cosa acá. Y es que gran parte de esas cosas es descuido mío, porque no cargo mucha cosa. Y acá les voy a dar pues acá material para que comenten en los videos mis hate, que me dijeron que yo iba a vender la moto al mes de haberla comprado, pero bueno. Y es que yo no cargo la copa para aflojar la llanta y tampoco sé apretar el tema de la cadena. Entonces con eso sí me voy a poner en la guardia. Quiero hacer un curso. Yo sé que durante la ruta tengo que volver a pasar por Medellín porque ya voy como cogiendo curva. Y el objetivo es hacer un cursito de mecánica ya con Juan, de cómo bajar la llanta, cómo cambiar la guaya, bueno, todo eso, ¿cierto? Entonces eso nos pasa a todos y tenemos que aprender a hacer esas cosas. Entonces esperemos a ver qué nos dicen de la moto. Entonces acá ya en el taller ya tomando ya correctivos, sí, evidentemente estaba muy tensa la cadena por el tema del peso. Entonces ya acá le están haciendo pues como toda la gestión, ¿sí? Para aflojarla. Me llaman y me dicen que tengo algo torcido. Será parce, o me va a decir eso así. Mentira, que en la moto hay algo torcido. Bueno, ¿qué es lo que dicen? Y es que este elemento, que es el que hace el tope con esto acá, está torcido, está hacia allá. Este tope tiene que pegar esa acá, no irse por detrás como se está yendo.
ese tope de acá está yendo por detrás y él tiene que quedar hacia adelante. Se torció en algún momento, claro, ya les voy a mostrar con una de las nuevas. No, déjame dar la vuelta, esta molleja. Molleja. Le acaba de decir Molleja. A mí Molleja. Déjame dar la vuelta, esta molleja. Molleja. Milimétrico. Listo, acá ya quedó. Esta era la parte que decíamos, este caucho tiene que pegar acá y él se estaba metiendo por detrás. Entonces ya quedó bien para que de pronto no suba y pegue con la cadena. Entonces ahí ya quedamos finos por el lado. Pues lógicamente, eso es puro descuido mío, puro descuido mecánico, puro descuido de ignorancia. Pero bueno, parce, ¿qué más se le va a hacer? Menos mal, están acá los duros y ya se suma como a la listica de chequeo de cosas que sé que tengo que revisar cuando salga. Y es el proceso y es ir aprendiendo cómo nos preparamos para esto. Siempre estamos aprendiendo. Por acá dejamos la calquita acá en Comba, que chimba, por acá ya nos quedó. Dejamos la marca acá en Barranquilla y ahora sí vámonos para Cartagena, mijo. Parece que arrancada tan larga, no mentiras. Acá me recibieron de una y lo mejor fue haber parado porque también le ajustaron el gato, que al parecer pues estaba flojo. Entonces, parce, Dios le manda a uno unos ángeles y a mí me mandó a la gente de Comeback, parceros. Ya saben, acá en la ciudad de Barranquilla me ayudaron y me sacaron de ese embale que tenía con una prontitud impresionante. Eso fue llegada entre la mijo, entre la que eso no hay rollo y de una. Ahora sí, a ver si nos enrutamos, parce. La ciudad de Cartagena a cumplir, parce, un sueño de conocer Cartagena. Voy a concluirle acá qué fue lo que pasó con el tema de la cadena para que no empiecen a rajar de los talleres. Pues resulta que yo traje el piñón en el video anterior, muestro el cambio que se le hace el cambio de piñón y la cadena ya se había cambiado con mi parcero Rochelle en la ciudad de Ocaña, pero cuando yo la traje acá en Comba para el cambio de piñón, pues la moto no estaba como está en este momento, o sea, a tope, full cargada, full mood de viaje. Había que ajustar la cadena, que el parcero Cristian me ha dicho, parce, llévela para ajustarle la cadena, y ya salimos y nos vamos para la ciudad de Cartagena, my people. Bueno, ¿por qué les digo que es puro descuido, es desconocimiento? Pero a veces siento que también la única forma de ir aprendiendo a hacer esas cosas es viajar y es pasar por ellas. Es muy duro tomar un curso de mecánica 100% para decir que a ti nada te va a sorprender en el viaje. Y sí soy fiel creyente de que gran parte de problemas que vamos a tener en el viaje van a ser asuntos muy raros, muy particulares, como lo que pasó con el burro o con la pata, bueno, o con el soporte o el gato que tiene la moto, que estaba torcido. De pronto uno cuando la levantaba, cuando se levanta con mucho peso, pues empezó a torcerse. Entonces, un elemento más para la lista de chequeo de este moto viajero. Pero al fin y al cabo,
descuido. Ahora sí, oficialmente el reporte. Estamos a 110 kilómetros de distancia. Dice acá el Waze, hace un promedio que nos demoramos 1 hora y 45 kilómetros de acá hasta la ciudad de Cartagena, exactamente hasta el hostal que tengo pensado llegar. No he reservado nada, pienso llegar allá a consultar. O sea, hora de llegada 12:24 de la tarde, me parece que es una hora de llegada mucho más que decente y no tener que quedarme por ahí volteando un rato mientras se cumple la hora de check-in, que normalmente es a las 3 de la tarde. Entonces, mi gente, hombre, qué felicidad tan bonita. Ni siquiera sé cómo me estoy viendo acá en la cámara, ni siquiera sé si me ve mucha barriga. ¿Qué tal que me vea así? Así. ¿Qué tal que se me vea así como profesor pensionado? ¿O qué tal que me vea así todo talladito? Juzguen ustedes cómo me veo yo ante a la cámara, cómo me veo yo, colóquenlo en los comentarios, por favor, con amor. Véanme bonito, véanme con nariz respingada. Y bueno, parce, nos vemos en ruta. Bueno, esto que van a ver hacia el lado derecho se llama Puerto Colombia y eso ya es mar, eso es mar Caribe. Está a muy pocos minuticos de Barranquilla, así que si quieren venir a Barranquilla y ver mar y utilizar la playa, está la playa Puerto Colombia, una playa extremadamente bonita, muy bonita, mi gente. Entonces, muy recomendada la playa de Puerto Colombia. Hay un tema un poco delicado y es el clima. Hacia adelante, gran nube negra. Bueno, gran nube no, se ve que está lloviendo porque ya se ve como el cielo se rompió y cayó la bolsa de agua. Yo no creo pues que me vaya a coger llegando a Cartagena la lluvia. No, no es justo que me pueda llegar a pasar esto. No es justo tanto problema con esa cadena. ¡No es justo! No, pues esperemos a ver qué pasa. Pero el aguacero sí está cayendo al frente. Esperemos que San Pedro, por Dios bendito, diga, no señor, no señor, y agote el agua. Bueno, mal presagio. Están bajando algunos carros mojados de la lluvia. Mal presagio, ya está lloviendo. Nah. No, ¿cómo es que me va a llover, parce, justamente para ir a Cartagena? No es justo. Madre. No, me va a tener que adelantarme a lo que pueda pasar, colocarme el traje y colocarle el protector o una bolsa a este tambac acá. Va a hacer allá abajito un árbol. No. Qué salado, ya está lloviendo, ya está lloviznando acá abajo del árbol. ¿Algo me puedo ayudar? ¿Algo me puedo consolar acá? Qué salado. Bueno, ¿cuál es el orden? Pues yo creo que me tengo que poner esta chaqueta para ponerme el impermeable y ya está tronando. No. Hombre, puede ser que llueve, puede ser que no. Pero por acá ya llovió. Pero como estamos en Colombia, el clima es impredecible. El clima en Colombia es totalmente impredecible. A ver acá qué hay, acá no está. Ya me acordé que el impermeable está malo, no le sirve la cremallera. Pero por lo menos para taparme el maletincito atrás y ya con la chaqueta hago el resto del trabajo. Ay, me faltó esto. Ya con eso, digamos que mitigo un poquito este asunto. Y necesito también tapar esto acá con un impermeable muy elegante que me conseguí. Sino que es un impermeable que sí sirve. Parce, ¿qué más impermeable que una bolsa? Vas a desconectar el celular. Voy a meter todo acá. ¿Qué más impermeable que una bolsa? ¿Se ve horrible? Yes. ¿Sirve? Yes. Eso es lo que importa. Y me decía la novia de Eduardo. Me decía que eso no se veía lindo. La verdad no. Silvi tiene toda la razón del mundo, esto no se ve nada lindo. Pero
¿Qué les puedo decir? Siento que funciona. Siento que es útil. Hay un buen nudo. Y ahora, yo porque siento que no va a llover. Porque tengo esa impresión. Hermanos, de no llueva y me coloqué esta vaina, pues no es justo. Ustedes saben el calor que estoy sintiendo en este momento. Así, por lo menos para tapar el maletincito. Por lo menos para cubrirme un poquito. Yo el pantalón no me lo pongo porque a mí ese pantalón para la lluvia me parece incluso que puede llegar a ser muy estorboso. Si así como hoy ya me siento Robocop, ¿qué le pasó a este man que va acá adelante quieto? De igual estamos muy cerca, estamos a 57 kilómetros, 1 horita de distancia, pero tengo la leve impresión que ya no va a llover. No, pero bueno, si llueve no me coge desprevenido. Pero no es justo, no es justo. Me tocó parar a arreglar acá el traje porque se hace bomba. Otro descuido. Hombre, este video son descuidos e injusticias. O descuidos que se convierten en injusticias. Efectivamente nos llovió. Yo siento que lo mejor que puedo hacer es comer algo. Porque ya está lloviendo hace un buen rato. Yo creo que lo mejor va a ser, en serio, comer algo por ahí. Bueno, nos llovió. Nada que hacer, prefiero parar un rato, está lloviendo siempre fuertecito. Prefiero parar un ratico y seguir ahora. No pensé que me iba a llover llegando a Cartagena. Lógicamente los lugares también llueven, son tropicales. Pero no pensé, tenía la fe que no. Justo o no justo, no lo sé. Pero ay, Dios mío, no es justo. Entonces sencillamente puedes esperar con paciencia. Voy a comer algo acá mientras tanto. Y bueno, voy a buscar más el tema de los peajes. Acá en mi país le llaman a ese tipo de lluvia espantaojos. Ya se dieron cuenta el porqué. Coloqué el traje, me coloqué todo y a nada escapó. Casi que a nada escapó. La verdad, pues tengo mucha cosa a manejar con lluvia. Yo no me pongo a buscarle males al cuerpo. Entonces, como les venía diciendo, hombre, si da rabia ponerse todo el traje de lluvia y escampa a los segundos, pero mejor que escampe. La rutica la hemos tenido un poco atrasada por asuntos técnicos y climáticos. Pero bueno, nada que hacer, seguimos. Acelera, así nos recibe, señores, casi que Cartagena, Indias. No sé si ya eso es Cartagena. Yo diría que ya casi tico es Cartagena, pero yo voy a asimilar ese acelera. Lo voy a tomar como una bienvenida por parte de los niños a Cartagena de Indias. Hoy en esta ruta, ¿cuántas veces dijimos no es justo, no? Hombre, ¿qué es justo y qué no es justo? ¿Qué relativo es justo? ¿Qué relativo es lo no justo? Para unos algo puede ser extremadamente injusto, para otras personas es lo justo. ¿Ustedes qué opinan? Yo creo que sería injusto no parar y ver esto. Y lo más justo es permitírmelo vivir. De pronto fue injusto hacerlo tan grande, pero de pronto era en el momento justo. Llegar a Cartagena a mis 37 años. Justo o injusto, juzguen ustedes. Bienvenidos a Cartagena, parceros. Vamos a buscar el hospedaje, nos vamos a instalar, vamos a disfrutar de esta hermosa ciudad mágica, ciudad de amores, ciudad donde muchos amores han nacido. Entonces
Parceros, bienvenidos oficialmente a Cartagena. Sea lo que sea, justo o no justo, lo más justo es agradecerles a ustedes por acompañarme y llegar acá hasta este hermoso lugar. Muchas gracias, parcero, y los quiero con el alma. Sabía que necesitaba permiso. Yo no sabía que se necesitaba permiso. Exacto, yo no sabía.